Arrancamos de lleno con este análisis. Colegas, qué gusto acompañarlos en este recorrido. Si están aquí es porque les apasiona su profesión y saben que la dinámica en las aulas está cambiando rapidísimo. Hoy vamos a desempacar las ideas de algunos gigantes de la educación para entender cómo transformar nuestra práctica diaria, potenciar el aprendizaje y, sinceramente, disfrutar mucho más nuestro rol en la escuela. Para que no nos perdamos, esta es nuestra hoja de ruta. 1. El nuevo rol docente. 2. Empatía y aprendizaje significativo. 3. Mediación y constructivismo social. 4. La zona de desarrollo próximo. 5. Evaluar es acompañar. Y 6. Cerraremos con una reflexión práctica. Vamos con el punto número 1. El nuevo rol docente. Un cambio de paradigma en la educación. A ver, seamos honestos. Todos tuvimos alguna vez a ese típico maestro que se paraba al frente, hablaba sin parar y básicamente monopolizaba todo el conocimiento en el salón, ¿verdad? Era una calle de un solo sentido. Bueno, la educación contemporánea nos exige romper con eso. Hoy, el paradigma ha dado un giro de 180 grados hacia modelos 100% centrados en el estudiante. Esto significa que ya no estamos frente a ellos dictando, sino a un lado de ellos facilitando. El alumno es ahora el protagonista absoluto de su historia. Y nosotros somos los estrategas que diseñamos el entorno perfecto para que brillen. Pasamos al número 2. Empatía y aprendizaje significativo. El corazón de la enseñanza. Y hablando del corazón de la enseñanza, tenemos que mencionar al psicólogo Carl Rogers. Allá por 1969, él introdujo un enfoque humanista que hoy sigue siendo oro puro. Básicamente, nos decía que el aula tiene que ser un lugar donde se respire confianza. Piénselo, si un estudiante no participa de forma activa, o peor aún, si no le encuentra un sentido emocional o personal a lo que le estamos enseñando, el conocimiento simplemente se evapora. Entra por un oído y sale por el otro. La clave aquí es esa conexión humana. Es el catalizador que transforma la simple memorización en un aprendizaje que te llevas para toda la vida. Entonces, llevar toda esta teoría humanista a la práctica requiere que nos pongamos las pilas con acciones muy concretas. No basta con la intención. Necesitamos promover lo que llamamos una libertad responsable, dejar que tomen las riendas, favorecer el pensamiento crítico en lugar de darles las respuestas masticadas. Tenemos que respetar que cada mente en nuestro salón es un universo distinto y acompañar esos descubrimientos con muchísima paciencia. Pero el pilar, lo que sostiene absolutamente todo esto, es construir relaciones verdaderamente empáticas, conocer sus contextos, sus miedos y qué es lo que los mueve. Número 3. Mediación y constructivismo social, la mecánica del aprendizaje. Ya que tenemos esta base súper empática, entra en escena Lev Vygotsky con su teoría sociocultural de 1978. Él nos vino a explicar la mecánica exacta de todo esto. Vygotsky nos demostró que aprender es, en esencia, un deporte de equipo. El conocimiento jamás se absorbe en el vacío o estando aislados, se construye interactuando con los demás. Y esto cambia las reglas del juego para nosotros, porque dejamos de ser enciclopedias andantes y nos convertimos en mediadores. Somos literalmente el puente que conecta la inexperiencia del alumno con la comprensión profunda. Vamos al número 4. La zona de desarrollo próximo, guiando el potencial. Para entender cómo funciona nuestra mediación en el día a día, tenemos que hablar del concepto estrella de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, o ZDP. Imagínenlo como el punto dulce del aprendizaje. Es justo ese espacio crítico entre lo que tu alumno ya puede hacer solito en este momento y su nivel de potencial máximo si alguien lo guía. Es en esa frontera exacta donde nosotros hacemos nuestra magia. Ahí es donde transformamos algo que parecía imposible en un logro real, simplemente dándoles el andamiaje correcto. Míralo de esta forma, como una especie de ecuación conceptual. El potencial de cada estudiante ya está ahí, ¿no? Como una semillita lista para germinar, pero le falta un ingrediente clave, nuestra mediación experta. Solo cuando combinas ese enorme potencial interno con el acompañamiento correcto del docente es cuando ¡pum!, se materializa el aprendizaje. Sin nuestra guía, ese salto cognitivo a veces es simplemente demasiado grande para que lo den solos. Vamos a aterrizar esto en un caso real de aula. Imagínense a un estudiante rompiéndose la cabeza tratando de balancear una ecuación química. La frustración sube rapidísimo porque los números no cuadran. Este es el paso 1, su esfuerzo individual. Ahora, paso 2, entras tú, el mediador. Pero, y aquí está el truco, en lugar de tomar el lápiz y resolverle el problema, le haces una pregunta estratégica sobre la conservación de la materia o le das una pista muy sutil. Gracias a ese pequeño empujón, a ese andamiaje, el estudiante conecta los cables y resuelve la ecuación por sí mismo. Y listo, llegamos al paso 3, el aprendizaje logrado en conjunto. Número 5. Evaluar es acompañar, redefiniendo la evaluación.
Oigan, y esto es crucial. No podemos cambiar toda nuestra forma de enseñar y seguir evaluando como en el siglo pasado. El gran elefante en la habitación son las calificaciones. El modelo tradicional buscaba castigar, aprobar o ponerle un número frío al alumno al final del ciclo. Pero, si ya acordamos que enseñar es guiar y aprender es construir, entonces evaluar tiene que significar obligatoriamente acompañar. Es un proceso continuo. Nuestro objetivo real al evaluar debería ser descubrir qué tipo de apoyo específico necesita ese estudiante hoy para seguir avanzando mañana, no nada más ponerle una etiqueta en nuestra lista de asistencia. Y finalmente, llegamos al número 6. Reflexión práctica, mirando hacia adentro. Para cerrar este análisis, quiero dejarles una pregunta que, la verdad, es para llevársela a la almohada. Sabemos que en la trinchera del aula, con los horarios encima y la presión administrativa, a veces es fácil perder el rumbo. Pero detengámonos un segundo a pensar. En nuestra práctica de todos los días, ¿realmente estamos asumiendo nuestro rol de mediadores empáticos que acompañan procesos de vida? ¿O permitimos que la rutina nos regrese a ser esos simples transmisores pasivos de información? Colegas, la verdadera evolución de la educación depende de que nos respondamos esto con total honestidad. Mantener viva esa chispa de empatía es el primer paso. Nos vemos en el próximo análisis. Mucho éxito en sus aulas.